Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta charla de capitalismo, crisis climática y lucha de clases. Yo soy Irene de la CRT y tenemos a los compañeros Juan Duarte del PTS, Adrián Cornet de Revolution Permanent, que es un compañero que nos parece muy interesante su experiencia en la refinería de Total, y a la compañera Loli que va a traducir, que es ferroviaria en la SNCF, ¿verdad? Y también militante en Revolution Permanent. Entonces, nada, primero quería hablar un poquito de a qué nos referimos con esto de crisis climática o hacer un pequeño marco. Yo solo voy a hacer una introducción porque lo interesante es escucharles a ellos. Y nada, y yo creo que en este verano, por ejemplo, en el que venimos de un contexto en el que la crisis climática se ha hecho notar más que nunca, pues podemos ver claramente cuáles son algunas de sus consecuencias, ¿no? A nivel internacional hemos visto imágenes muy preocupantes como las que dejan los incendios en todo el hemisferio norte, que han dejado imágenes, por ejemplo, como la de los cielos neoyorquinos totalmente rojos a partir de junio por los incendios en Canadá, ¿no? También temperaturas absolutamente infernales como 45 grados en México, 52 en China, 53,3 en el Valle de la Muerte de California y una sensación térmica de 66,7 grados en Irán, que es la más alta nunca registrada. Temperaturas que no solo son desagradables para nosotras, sino que también ponen en riesgo la vida humana y la de numerosas especies. Y en el Estado español, el Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno progresista hace apenas una semana publicaba que se han sufrido este verano 4 olas de calor, sumando más de 20 días de temperaturas asfixiantes y el fallecimiento de algo más de 2.000 personas. El año pasado fueron más de 4.000 en total y bueno, las olas de calor en toda Europa el año pasado dejaron más de 61.000 muertos, ¿no? O sea que es un problema de primer orden. Además, bueno, vemos imágenes también muy tristes, como el secado total por segundo año consecutivo de la laguna de Santa Olalla en Doñana, que toda la zona, ¿no?, de Doñana, de ese parque natural, está muy amenazada no solo por la crisis climática así más en abstracto, sino en concreto por la gestión nefasta del Partido Popular y la derecha con Vox, ¿no?, que privilegia los beneficios de la industria del golf y de la hostelería por encima de los intereses del ambiente, ¿no? Esta emergencia climática, que como digo no solo se da en España, sino que es a nivel internacional, se suma a que hay conflictos bélicos en curso, como la guerra de Ucrania, cuyas consecuencias geopolíticas acentúan las disputas por los territorios ricos en bienes comunes naturales y energéticos, como el gas, ¿no?, por ejemplo. Además, la dinámica extractiva del imperialismo se basa en el expolio de los países coloniales y semicoloniales por parte de unos pocos países imperialistas. Un ejemplo clave es el del litio, que hoy me imagino que hablaremos un poquito de ello, un material clave no solo para las baterías de la mayor parte de chismes que utilizamos, sino también en la transición ecológica entendida en los términos capitalistas, porque es un elemento clave para construir coches eléctricos. Y se extrae fundamentalmente de países como Argentina, Bolivia, Chile, ¿no?, que hacen este triángulo del litio. Desposeyendo así no solo devastando el territorio, sino desposeyendo así a las comunidades originarias de su territorio, empobreciendo a la región y dejando pues una catástrofe ambiental a su paso con las minas de cielo abierto. Entonces, esta crisis climática, que acrecenta además fenómenos extremos, como ya estamos viendo, inundaciones, sequías, incendios, nos ubican en un escenario de caos climático. El problema no es solo que sepamos lo que va a ocurrir y que sea muy preocupante, sino que además en muchas ocasiones no sabemos qué es exactamente lo que va a ocurrir. Hay caos climático, ¿no? Un ejemplo perfecto de esto es el de la transmisión zoonótica de patógenos como el COVID, ¿no?, que no solo se ha dado en el COVID, se ha dado en más de 300 patógenos a lo largo de los últimos 50 años, que son patógenos que estaban presentes en animales y que no deberían haber saltado a humanos si no fuera por la dinámica extractivista y de devastación forestal, etcétera, que hace que se acerquen las comunidades animales a las humanas, ¿no? Por eso, frente a esto, ¿no?, ¿qué se está pensando? Pues el panel intergubernamental por el cambio climático de la ONU señala que hay una crisis, ¿no? Bien, perfecto, que además los signos de esta crisis son más alarmantes, pero no señala, porque al final es un organismo de la burguesía y de los gobiernos internacionales, qué salida hace falta. Señalan abstractamente que la responsabilidad es de la humanidad, o dicen que es necesario generar cambios económicos
pero no señala al capitalismo imperialista como responsable de esta crisis y a la ruptura con él como una condición necesaria para superarla. Entonces, organismos como el IPCC y una parte también del movimiento ecologista hablan de condiciones preindustriales, ¿no? No hablan de capitalismo, comparándolas con las actuales, señalando la industrialización como un proceso aislado del sistema económico en el que se desarrolla. Señalan, por ejemplo, que la concentración de CO2 en la atmósfera, que ha pasado de 280 partes por millón a 416 en 2021, pues es un problema, y que el aumento de temperatura también es un problema, que desde la industrialización se ha aumentado un 1,1%, pero no se señala que el uso masivo de los combustibles fósiles que generan este empeoramiento de las condiciones terrestres se debe a la introducción brutal de la naturaleza en los ciclos de mercancía, de los que ya formaba parte, pero en otro nivel. Entonces la pregunta no es cómo revertir el proceso de industrialización, como si los fenómenos históricos pudieran funcionar así, de adelante a atrás, ¿no? Como si fuera una película de Netflix que echamos un poco para atrás y ya está, ya fue, sino que se trata de pensar cómo hacer frente a un sistema económico ecocida que amenaza las posibilidades de supervivencia de una parte importante de la humanidad, que destruye el ambiente de miles de personas y las obliga a desplazarse, y que a través del extractivismo impone una lógica de dominación económica y colonial sobre muchos pueblos. Esta es una pregunta que a nosotras nos parece de primer orden para el marxismo. Y ante esta pregunta existen varias posiciones políticas. Hay un negacionismo climático que ya conocemos, que es el de la extrema derecha negacionista, como la de Bolsonaro o la de Donald Trump, que aquí la tenemos también, ¿no? Ejemplos como Isabel Díaz Ayuso diciendo que hay que poner una maceta en cada balcón, o el diputado de Vox que declaraba que el cambio climático, bueno, que no pasa nada porque evitará muertes por frío. Nos muestran un poco cuál es el programa de esta derecha. Un programa al servicio de los intereses de la misma burguesía que provoca la crisis climática, y bueno, que es su programa para todo lo demás, no solo para el tema ecológico. Y bueno, aparte de este negacionismo existe otro, y es aquel que acepta que existe una emergencia climática, pero piensa que ha de ser combatida dentro de las lógicas de este sistema, o con una perspectiva individual o de consumo, ¿no? Este es un negacionismo en las respuestas, porque en los hechos niega la necesidad de un cambio económico profundo. Existen muchas variantes de esta lógica, pero una que toma fuerza hoy es la conocida como Pacto Verde en sus diferentes versiones, ¿no? Desde la que aplica la Unión Europea de manera sistemática, planteando límites al uso de energías no renovables y planteando que es necesario una descarbonización de Europa en las próximas décadas, a unos ritmos absolutamente incompatibles con la emergencia que estamos viviendo, hasta versiones más de izquierda, de Green New Deal, que sí que plantean que es necesaria una transición un poco más profunda, pero que dejan en la mano de las empresas cómo llevar a cabo esa transición, y que además no tienen en cuenta la dimensión imperialista, ¿no? Consideran que unos pocos países pueden transicionar a un estado de economía estacionaria, pero extrayendo muchos minerales y recursos, y de países que a los que por lo que sea no se les pregunta cómo quieren hacer esta transición, ¿no? Entonces yo creo, bueno, lo que queríamos traer hoy aquí es que los marxistas debemos poner en marcha otro programa que no sea este, y vamos a hablar un poco hoy de esto, uno que junto a la clase trabajadora, las mujeres y la juventud ponga en pie una alternativa política a la barbarie capitalista, ¿no? Y más que nunca socialismo barbarie, como decía Rosa Luxemburg, una que denuncie la hipocresía, por ejemplo, de las cumbres del clima financiadas por empresas como Coca-Cola, una que pueda poner en pie una alternativa política para poder conquistar un mundo que merezca la pena ser vivido, ¿no? De esto queríamos hablar en primer lugar con Juan. Él es, además de militante del PTS en Argentina, que es la organización hermana a la CRT, es el director de las colecciones Ciencia y Marxismo y Ecología y Marxismo del Instituto de Pensamiento Socialista, así como redactor en la sección de Ecología y Ambiente de La Izquierda Diario. Entonces, lo primero que yo te quería preguntar es, que vosotros venís publicando una serie de libros sobre Bellamy Foster, de Bellamy Foster, de Kohei Saito, que son pensadores enmarcados dentro de la tradición ecosocialista, que piensan el problema ambiental desde estas coordenadas marxistas, y yo te quería preguntar lo primero, ¿por qué publicar estas obras, o qué os están aportando, o en qué medida la publicación de estas obras nos aproximan a generar pues este otro programa que hace falta ante la crisis que estamos viviendo?
Bueno, antes que nada, nuevamente muchas gracias a las compañeras y compañeros de la CRT Contracorriente. Estoy muy contento de poder estar acá, sobre todo intercambiando las experiencias en lo que hemos podido avanzar en algunas cuestiones, pero sobre todo mostrando cómo intentamos dar una lucha que es política, teórica, ideológica en Argentina, pero como parte de una lucha mundial desde la AFT, en la cual este intercambio que podamos tener entre el trabajo que hacemos en un país como Argentina, con el trabajo político, la militancia política que hacen ustedes acá en el Estado español y que hacen las compañeras y compañeros en Francia, es clave, ¿sí? Entonces la idea es contar un poco algunos ejes a partir de esta pregunta y las preguntas que vamos a recorrer para abrir después el intercambio. En primer lugar, me interesaría resaltar que la recuperación de una mirada marxista sobre la relación entre la humanidad y la naturaleza es, ante todo, un problema práctico. No es simplemente que nos interesa, porque somos eruditos, recuperar viejos textos nomás y publicarlos y editarlos, sino que realmente se transforman hoy en una herramienta práctica para poder entender de dónde vienen los problemas, de dónde vienen desde la crisis climática hasta la crisis ecológica, y cuál es el lugar estructural que tiene el capitalismo, encontrar los conceptos, la metodología, recuperarla de la obra de Marx para pensar hoy una caracterización, para pensar un programa, para fundamentar un programa y para pensar ya en términos de una estrategia política revolucionaria. Entonces, en este sentido, lo que venimos haciendo en Argentina es tratar de avanzar en los 3 niveles, ¿sí? Prácticamente somos parte del movimiento socioambiental y necesitamos por eso tener un programa y necesitamos una teoría que fundamente nuestro programa. En ese sentido, en la colección de Ciencia y Marxismo de Ediciones IPS hemos decidido empezar por un libro que se llama La ecología de Marx, de John Bellamy Foster, que es un sociólogo norteamericano, que es director de la revista Monty Review, y que en este libro, que es un libro del año 2001, se propone recuperar la mirada ecosocialista de Marx. Y el planteo de Foster es muy, muy interesante, porque él lo que dice es que a partir del siglo XX, de la separación entre teoría revolucionaria y práctica revolucionaria y teoría marxista durante el siglo XX, por muchos factores, sobre todo por la incidencia del estalinismo, por la derrota de las revoluciones y todo, ha habido un giro idealista dentro del marxismo, dentro del cual centralmente se ha dejado de lado la reflexión materialista, ¿sí? Entonces esto tiene que ver con otras cuestiones, otros desarrollos del marxismo, como por ejemplo lo que Perry Anderson llamaba el marxismo occidental, y se traduce en dejar de lado la visión materialista de Marx, el método de Marx, y con eso también una visión ecológica que Foster lo que muestra en este libro es que es una visión que tiene un desarrollo en la obra de Marx, va cambiando, se va profundizando, que si bien está presente siempre, va profundizándose cada vez más en diferentes momentos y que finalmente Marx sostiene una mirada ecosocialista dentro de la cual lo que Marx llamaba alienación del trabajo, el fundamento de la explotación capitalista, va de la mano con la alienación de la naturaleza, con su mercantilización, con ver la naturaleza como un objeto dentro del cual y para el cual el capitalismo tiene muchas formas de explotación para conseguir ganancias. Entonces,
esa idea de volver al materialismo de Marx, de Engels, de Lenin, incluso de Trotsky y toda la tradición del siglo XX es central para fundamentar una mirada sobre la relación entre la naturaleza y el capitalismo. En este sentido, Foster hace un recorrido que es muy complejo, no lo voy a recorrer todo acá, pero cualquiera que quiera conocer los fundamentos, estos a los que me refería, puede encontrarlos en el libro y puede ver cómo Marx constantemente está tratando de rescatar una mirada materialista, no reduccionista, contra el cientificismo y poniendo la dialéctica en el centro, ¿sí? Una cuestión muy importante es que todo este debate se da con un trasfondo de una disputa por la ciencia, ¿sí? Hay en los debates climáticos y socioambientales constantemente el debate por qué tipo de ciencia y cómo enfocamos la naturaleza y cómo enfocamos la sociología, y esa cuestión también es muy importante tenerla en cuenta, porque sobre todo tenemos una tradición marxista en ciencia y en ecología que va mucho más allá de Marx, que recorre todo el siglo XX y en la cual tenemos planteado apoyarnos y recuperar. Paréntesis, en Ediciones IPS hemos publicado también una colección de ciencia y marxismo donde recuperamos otros autores como por ejemplo Richard Lewontin y Richard Levins, que son dos ecólogos, biólogos, ecólogos marxistas, muy reconocidos en sus campos, pero que fueron parte de un movimiento de científicos y científicas que en los años 60 y 70, al calor de la lucha contra la guerra en Vietnam y contra el imperialismo en sus países, cuestionaron los modos en que se hace ciencia y pusieron en pie movimientos como Science for Vietnam o Science for the People, que tienen una experiencia muy rica y una elaboración que también tenemos planteado apropiárnosla. Entonces, por ejemplo, en Argentina, estos trabajos de Lewontin y Levins, que muestran la dialéctica de los procesos ecológicos, de los procesos evolutivos, la generación de enfermedades, cómo pensar la salud, teniendo en cuenta el modo en que el capitalismo crea nuevas enfermedades y cómo trastoca los desequilibrios ecológicos, está presente y hay muchísimas herramientas para recuperar en el libro que publicamos que se llama La biología en cuestión, y en muchos otros más. Richard Levins, se los recomiendo, es un autor que tiene un trabajo enorme, y Richard Lewontin también, pero del cual podemos encontrar muchas claves en este sentido. Entonces, si vamos estrictamente a lo que recupera Foster en Marx, quizá el aspecto más importante es el concepto de metabolismo, ¿sí? La idea de metabolismo que desarrolla Marx, que le resulta clave para entender cuál es la relación entre la sociedad capitalista y la naturaleza. Entonces, Foster en el libro hace un desarrollo que es histórico y es conceptual. Primero, desde un costado teórico, el concepto de metabolismo sirve para mostrar esa dialéctica mediante la cual el capitalismo utiliza la naturaleza para explotarla y para hacer una fuente de realización del valor, y al mismo tiempo para explotar el trabajo, para generar plusvalía, para apropiarse de esa plusvalía. Y el metabolismo concreto que analiza Marx en El Capital es centralmente el proceso de valorización del capital, de la naturaleza, ¿sí? Incluida la fuerza de trabajo humana, que es parte de la naturaleza y que tiene también su propia especificidad, y que, por ejemplo, nos lleva a dejar de lado una de las críticas que se hacen al marxismo, que es la idea de que es un antropocentrismo, que no tiene en cuenta la naturaleza y se centra solamente en el ser humano. Bueno, no, para Marx son procesos naturales, específicos, el trabajo humano es parte de la naturaleza, una parte esencial, pero no está desligada del resto de la naturaleza. Entonces, el concepto de metabolismo está desarrollado más precisamente por Marx en El Capital, donde Marx analiza el modo en que el capital, en su proceso de valorización, va transformando y trastocando la naturaleza,
y mercantilizándola. El proceso de mercantilización es central para entender cómo el capital imprime una lógica que rompe los procesos metabólicos naturales y genera crisis, y a la vez que intenta resolver esas crisis a su manera, nunca lo puede llevar hasta el final porque es incapaz de una planificación racional de esta relación con la naturaleza, ¿sí? En el Capital, Marx avanza históricamente también, mostrando cómo este proceso que en el IPCC aparece como el momento preindustrial, tiene un origen histórico en un proceso de acumulación primitiva, de separación de la tierra, de las personas que trabajan la tierra, de la relación directa con la naturaleza, y en un proceso de expropiación y mercantilización constante. Lo que otros autores como David Harvey hoy llaman acumulación por desposesión, pero que en realidad en Marx es un proceso continuo de desposeer a la mayoría de la humanidad de su relación con la naturaleza para mercantilizarla y transformarla en una fuente de nuevos negocios, de generación de ganancias y de valorización del capital. Entonces el concepto de metabolismo es central en la economía de Marx, más allá de la ecología, y ecológicamente también es central porque nos permite ver lo que Marx llama en el Capital las fracturas metabólicas. ¿Sí? Solo por poner un ejemplo, estas fracturas metabólicas, si hablamos de crisis climática, tienen que ver con cómo en el capitalismo la producción de energía fue una fuente, como dice Andreas Malm, para someter a la clase obrera, pero al mismo tiempo para transformar la producción, y esto de una forma completamente irracional, en el sentido de que el combustible fósil, que es una forma, digamos, de energía que sufrió un proceso previo de millones de años de fosilización, el capitalismo lo empieza a extraer del suelo, de la naturaleza, y lo empieza a quemar, creando gases de efecto invernadero y generando un desequilibrio enorme en el ciclo del carbono en la Tierra, ¿sí? Centralmente del carbono, pero también de otros gases. Es lo que decía recién la Thunder, la compañera, del aumento de esos gases de efecto invernadero, que son productos de la combustión de combustible fósil, empiezan a generar un desequilibrio, sobre todo impidiendo que la energía solar vuelva y sea metabolizada. ¿Sí? Entonces se va acumulando, ya estamos en 420 partes por millón de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ya estamos en un punto de 1,2 grados de calentamiento desde el momento precapitalista, y en un proceso que va creciendo porque los capitalistas van metiendo cada vez más carbono en la tierra. Las otras cuestiones, la deforestación también, por producción, por ejemplo, producción de alimentos por agronegocio, es otra fuente enorme de desequilibrio. Tiene que ver con procesos de posesión y la destrucción del suelo, los cambios en el uso del suelo también, ¿sí? La destrucción de humedales, por ejemplo, son todos los motores que el IPCC reconoce que están ahí en el fondo de la crisis climática. ¿De dónde vienen estos procesos de rupturas metabólicas? Bueno, vienen de esta lógica de capital que Marx analiza y que Foster recupera, ¿sí? Entonces, si hablamos de crisis climática, ruptura del equilibrio del carbono, aumento cada vez más de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y sobre eso un nuevo ciclo de negocios con el capitalismo verde y con la transición energética, que crea nuevos desequilibrios y nuevas rupturas, ¿sí? Y esto no es casual, o sea, lo importante es que no son una serie de casualidades que se encadenan, sino que hay una lógica detrás, ¿sí? Para eso nos sirve volver al concepto de metabolismo de Marx, que retoma Foster, y nos permite comprender, por ejemplo, qué es lo que pasa con la crisis climática a nivel global, y cómo, por ejemplo, el capitalismo, con la excusa de la transición verde, avanza, por ejemplo, en la destrucción del agua, por ejemplo, y para producir autos eléctricos de lujo, avanza en el triángulo del litio,
extrayendo el litio con métodos que son absolutamente irracionales, porque son directamente, es una megaminería de agua, para fomentar un negocio imperialista, para no resolver la crisis climática, para hacernos perder tiempo y generar un nuevo desequilibrio y una nueva fractura metabólica. Así, con el concepto de fractura metabólica podemos entender el proceso de lo que se llaman rupturas de límites planetarios a nivel global, ¿sí? La crisis del agua, la crisis de la contaminación con químicos, con plásticos, por ejemplo, los procesos de desequilibrio de otros minerales como el nitrógeno, por ejemplo, ¿sí? Por agronegocio, por ejemplo, como rupturas constantes de capital de esos equilibrios, previos. Un ejemplo clave, lo señalaba recién Tonder, es la pandemia. A nivel mundial y como FT nos enfrentamos con la necesidad práctica de comprender de dónde había surgido esta pandemia, porque teníamos del otro lado diferentes explicaciones que le salvaban, como decimos en Argentina, las papas al capitalismo, e incluso visiones negacionistas. Entonces, por ejemplo, en la pandemia, científicos y científicas marxistas, hay uno en particular que se llama Rob Wallace, ¿sí? Que estudia los procesos de paleobiología, o sea, cómo se generan patógenos a nivel global, cómo se generan esos virus pandémicos. La obra de Wallace nos resultó muy importante para comprender cómo es imposible entender la generación de la pandemia de COVID y de muchas otras, como decía Tonder, si no estudiamos los modos en que el agronegocio destruye, por ejemplo, bosques nativos y rompe los ecosistemas donde están previamente encapsulados ciertos virus, liberándolos, y después las cadenas de circulación del capital los transportan, y todo lo que vimos en la pandemia y cómo las empresas farmacéuticas se enriquecen con las vacunas, etcétera, cómo son ciegos para no ver la evolución del virus, por ejemplo. En todas estas cuestiones hay hay un cuerpo de herramientas muy importantes que tiene que ver con la dialéctica marxista y cómo mostrar, por ejemplo, como dice Foster, la relación entre un virus y las cadenas de circulación de valor global capitalistas. Y Wallace lo que dice es, por ejemplo, que si uno quiere entender qué pasa ahí, no tiene que mirar al sudeste asiático nomás, sino que tiene que mirar a Wall Street, por ejemplo, los centros financieros de nivel mundial que están decidiendo dónde va el capital para estos siglos de valorización de capital y destrucción de la naturaleza y destrucción de la salud, ¿sí? Una cosa más, también hay otro autor que nos resultó muy interesante en Argentina, que es Kohei Saito, que profundiza en el mismo sentido que Foster, pero aún más, mostrando cómo Marx, al mismo tiempo que está escribiendo El Capital, es muy consciente de los efectos ecológicos que tienen estas rupturas metabólicas. Marx, en su pensamiento económico, vuelve a autores que explican la degradación de la tierra, Liebig, por ejemplo, pero otros más también, como Karl Frass, meteorólogo, y muchos otros. Y, por ejemplo, Foster muestra cómo en los cuadernos de anotaciones de Marx, más de la mitad de sus cuadernos están dedicados a ciencias naturales, y la cuestión ecológica es central, ¿sí? Y al mismo tiempo la reflexión sobre otro tipo de sociedades que pueden tener otro tipo de relación con la naturaleza también es central, ¿sí? Contra toda visión de Marx prometeísta, en el sentido de que solo con la ciencia y la tecnología se iban a poder solucionar los problemas ecológicos. Bueno, Marx es muy consciente de que la relación entre la naturaleza y la sociedad va a ser una tarea constante de la humanidad, que el capitalismo es una traba por su irracionalidad, porque es incapaz de planificar racionalmente, pero va a ser una tarea central en el comunismo también, pensar cómo mantener una planificación racional de esta relación. Entonces, Kohei Saito tiene una obra muy interesante en ese sentido, y después muchas discusiones más estratégicas, de las que seguramente charlemos después, pero son dos ejemplos de cómo podemos recuperar conceptos centrales para pensar hoy de dónde viene la crisis, entenderla y pensar
un programa y una estrategia para hacerle frente y para aportar al movimiento socioambiental. O sea, los marxistas podemos hacer un aporte no solamente a nivel programático, estratégico, sino también a las compañeras y compañeros del movimiento socioambiental, mostrarles que tienen en sus manos, desde la teoría marxista, herramientas muy, muy importantes para comprender la situación y, sobre todo, como decía Marx, no solamente contemplar el proceso de destrucción, sino transformarlo, intervenirlo y avanzar en una transición que tiene que ser comunista, que tiene que ser anticapitalista, que tiene que ser socialista. Bueno, y precisamente por lo que estás comentando, ¿no? de este enfoque materialista y dialéctico que da el marxismo frente a otras visiones idealistas de lo que pueda ser la crisis climática, a mí me pareció muy interesante todo esto que señalas de que al final el enfoque marxista ante la crisis ecosocial es fundamentalmente práctico y es que en realidad hay muchos, ¿no? Como hemos señalado antes, hay muchas posiciones sobre lo que habría que hacer en este contexto de crisis, algunas que plantean que la responsabilidad es de la humanidad o que plantean un programa ecofascista o lo que sea, ¿no? Y te quería preguntar qué respuesta estratégica da el marxismo a esto, ¿no? El qué hacer. Bien. Sí, un poco en el sentido que comentaba después, que comentaba recién, a partir de estos fundamentos, hoy existen un número muy importante de compañeras y compañeros que intentan pensar desde el marxismo estrategias, avanzar en la teoría también. El concepto de fractura metabólica se usa para comprender los procesos de degradación del mar, por ejemplo, de destrucción de diferentes ecosistemas, etc. Y en el campo de la estrategia hay un debate y hay toda una serie de desarrollos de los cuales intentamos apropiarnos también. Por ejemplo, hay un geógrafo, un compañero de Estados Unidos que se llama Matt Huber, que tiene un libro que se llama La crisis climática como lucha de clases, y dice algo muy interesante, que es que en el debate sobre la crisis climática y la transición está puesto el eje, muchas veces, el eje puesto en el consumo, ¿sí? Entonces, que si miramos solamente la esfera del consumo, nos vamos a perder, porque de lo que se trata es de ver la esfera de la producción, y que en la esfera de la producción, que en el capitalismo es producción de mercancías, es donde vamos a encontrar la clave para entender esos procesos de rupturas metabólicas y desequilibrio. Entonces lo que propone Huber es, criticando a una buena parte del movimiento ambiental que se centra en cambios del consumo individual, por ejemplo, la necesidad, o conceptos como huella de carbono, ¿sí? La huella de carbono que cada uno emite a nivel individual, bueno, un concepto que está acuñado por British Petroleum, ¿sí? No quiere decir que no sea interesante ver los números, pero como concepto ideológico baja el problema de un problema estructural y social histórico a un problema individual. Entonces, lo que propone Huber es muy interesante y es ir a lo que Marx llamaba el sótano oculto de la producción capitalista, ahí donde los capitalistas no quieren que entremos, donde no quieren abrir sus libros de contabilidad porque no quieren mostrar la ganancia, ¿sí? Un objeto de lucha obrera constante. Bueno, ahí está la clave para entender cómo se producen alimentos, cómo se producen transporte, cómo se produce la energía, y tenemos que enfocarnos ahí. Si vamos ahí, vamos a encontrar un puñado de capitalistas a nivel global, imperialistas, y un puñado de capitalistas en cada país que controlan estos procesos. Entonces, el movimiento socioambiental debería ir a cuestionar su consumo, cuestionar las formas en las cuales consumimos, está bien, pero sobre todo ir a ver quién se está beneficiando en estas formas de producción a cada uno de estos niveles, ¿sí? Eso es muy interesante para corrernos de una mirada individualista o neoliberal y poner el acento en los dueños de la producción y apuntar, como decía Marx, a expropiar a los expropiadores, ¿sí? Esta frase de Marx, de expropiar a los expropiadores, significa hoy, como dice esto que puse acá, también expropiar
a los que están destruyendo el planeta, y que si estos capitalistas y el capitalismo está destruyendo el planeta, mejor apuntemos hacia esos capitalistas, no apuntemos a una supuesta esencia destructiva de la humanidad, que no es tal. Somos seres históricos, podemos transformar esta relación, pero tenemos que apuntar en la dirección correcta, y es la de la producción y la de las relaciones sociales capitalistas de explotación, de trabajo y de la naturaleza. La precarización enorme del trabajo, la destrucción de la salud mental, está ligada profundamente a la destrucción de la naturaleza. Se retroalimentan mutuamente, ¿sí? Todos los procesos de ecoansiedad que vemos hoy tienen su origen también en borrar la perspectiva de una revolución que pueda cambiar esta forma de relacionarnos con la naturaleza. Entonces, esa propuesta de mirar a la producción es muy importante, y a partir de ahí aparecen otra serie de problemas estratégicos también, por supuesto, pero es una herramienta importante para pensar en este sentido. Y ya por último, por si podías contestarnos un poquito, y después le damos también la palabra a Die. Queríamos saber un poco, o a mí me interesaba esto que dices de señalar a la producción, ¿no? Cómo lo afronta nuestra corriente, ¿no? A fin de cuentas, cómo se construye una perspectiva estratégica revolucionaria en el seno del movimiento ambiental, y qué ejemplos, que tú algunos los pusiste ayer, ¿no? Zanón, Madigraf o la lucha en Jujuy, o sea, cómo interviene ahí, cómo se interviene con esta posición. Como definición más general, la contracara de la crisis climática y las crisis ecológicas es un proceso constante de expropiación de la naturaleza, que un autor uruguayo que se llama Eduardo Gudinas nombró en su momento como extractivismo, que es un concepto que es muy utilizado, pero que tiene un origen marxista, ¿sí? Es una de las formas en las cuales el capital expropia la naturaleza y la explota. Este proceso de extractivismo o neoextractivismo, porque tiene que ver con todo el proceso histórico de acumulación primitiva, y es una profundización, en Argentina se expresa en los diferentes negocios en los cuales los capitalistas destruyen el territorio, los territorios, y los transforman en lo que llamamos zonas de sacrificio. Entonces hay muchísimos ejemplos en Argentina. El agronegocio es un proceso de destrucción, de deforestación, destrucción de humedales, de rociarnos con agrotóxicos constantes, destrucción del suelo, etcétera, etcétera. Un ejemplo, el fracking también, la explotación de combustible fósil también. En Argentina tuvimos durante la pandemia el intento de instalar megagranjas porcinas, una forma de producción industrial de alimentos que, además de ser terriblemente perversa, con cientos de miles de animales que están encerrados constantemente, produce pandemias, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, y hoy estamos asistiendo también a un intento de la burguesía de hacer un greenwashing y de subirse al carro del capitalismo verde y explotar de la mano del imperialismo diferentes bienes comunes naturales. Centralmente, en este sentido, entra el litio en Argentina, y es hoy, a nivel político, una gran promesa para la burguesía de capitales que van a llegar a Argentina y darle un ciclo, una sobrevida a la burguesía argentina de la mano del imperialismo yanqui, del imperialismo chino, de toda una discusión sobre China, pero sobre China, Rusia, no me voy a meter en eso, pero con el litio estamos ante, de vuelta, si recordamos lo que decíamos recién, estamos a que la crisis climática se intenta resolver de esta manera, generando un nuevo ciclo de negocios, y es respecto al litio para hacer baterías, ¿sí? Entonces, la extracción de litio está enfocada en la generación de baterías, centralmente autos eléctricos de lujo. ¿Sí? No quiere decir que el litio no pueda ser importante para una transición, que no nos pueda servir para almacenar energía, por supuesto, pero eso tiene que ser siempre que lo hagamos desde otro enfoque no centrado en la ganancia y planificado. Entonces, en Argentina estamos dentro del triángulo del litio, 70% del litio a nivel mundial está en Chile, Brasil
entre Chile, Brasil y Bolivia, ¿sí? Tenemos que está el litio centralmente en lo que se llaman salmueras, ¿sí? Agua acumulada durante millones de años en cuencas endógenas cerradas, donde el litio se va acumulando. Para los capitalistas es la forma más barata de sacar litio a nivel mundial. Hacen sus cálculos y dicen, bueno, nos conviene de acá. El litio es súper abundante en la naturaleza, pero esa es lo que se llama un recurso natural, porque se puede extraer y hacer negocio rápidamente. Entonces, en Argentina tenemos eso. Tenemos que en la Puna viven comunidades originarias que dependen del agua para vivir. Son las salmueras, tienen arriba humedales, que son la única fuente de vida en esos lugares, de todo tipo de vida y de vida social y comunidades. Tenemos eso por un lado, y por otro lado el capital imperialista, que está, por ejemplo, en Estados Unidos, poniendo el 80% del acta para reducción de inflación del gobierno de Biden en la producción de automóviles eléctricos y de baterías eléctricas. Bueno, la mitad del litio de Estados Unidos se produce en Argentina. Y para ese plan, que es un plan social también de Biden, que tiene impacto sobre el mundo del trabajo, ya hay luchas porque al mismo tiempo que se cambia la producción de autos a nafta a autos eléctricos, ya hay un proceso de precarización y hay lucha de clases por eso. Bueno, del otro lado, la deuda externa del FMI se utiliza para extorsionar y hacer avanzar y que los gobiernos locales establezcan las bases para avanzar en la producción de litio, ¿sí? Entonces, frente a esto, desde el PTS analizamos concretamente la situación, estudiamos muchísimo cómo se produce el litio, qué otras alternativas hay, y a partir de ahí analizamos también cuál es la situación social de las comunidades que habitan los lugares donde están las salmueras. Pensamos un programa de nacionalización bajo control de trabajadores y comunidades para cuidar el agua centralmente, que ponga el eje en el cuidado del agua, rompiendo con cualquier visión productivista. Son bienes comunes naturales, estamos atacando de forma transicional el proceso de mercantilización del agua y de los territorios, y políticamente esto lo hemos traducido en un derecho por el cual pelear, que es el de las comunidades, de los trabajadores y las trabajadoras, incluso los trabajadores científicos que habitan esas cuencas y de todo el país, de pelear por decidir cómo se lleva adelante esa relación con la Puna y decidir qué hacemos, sobre la base de también discutir cómo tiene que ser la transición energética. Entonces, ya lo último para terminar, el PTS y el Frente de Izquierda es la única fuerza política que tiene un programa anti-extractivista. Ponemos esta pelea contra el extractivismo en el centro de nuestra campaña electoral también. Sobre el litio damos esta pelea que incluyó un proceso de lucha en las calles, donde se unió la lucha de trabajadores y la lucha de las comunidades, donde intentamos articular esa lucha políticamente, plantear la necesidad de una huelga general para conquistar esto, ¿sí? Y no es un fenómeno aislado. Tenemos en Argentina luchas anti-extractivistas donde, por ejemplo, se vio, como decía ayer, lo que puede hacer la clase obrera si interviene con sus propios métodos en la lucha socioambiental anti-extractivista. Un caso para tenerlo en cuenta es el de Chubut, donde la megaminería, el intento de avanzar en la megaminería que va a destruir el agua en una provincia que tiene escasez hídrica, fue derrotada en 2 días por la clase obrera de los puertos, que junto al movimiento socioambiental intervino, cortó las rutas, paralizó la producción portuaria en Chubut, junto al movimiento socioambiental de mujeres en las calles, enfrentándose a una represión brutal, consiguió paralizar la producción y que tuvieran que retroceder. Entonces, nuestro programa anti-extractivista en Argentina va ligado también a una organización desde abajo de la clase obrera
y de una cuestión, la última que señalo, muy importante, que es la necesidad de unir al movimiento socioambiental y a la clase obrera. Y lo último en este sentido, desde Sanón y desde Madigraf, por ejemplo, que son fábricas donde el PTS tiene mucho peso, los compañeros y compañeras obreros tienen sus comisiones socioambientales, desde donde plantean cómo dar una pelea en común para transformar la forma de producción, para mostrar un pequeño ejemplo de cómo se podría pensar distinto la producción, de hacer una transición en sus propias fábricas, de unirse a las comunidades y de pelear junto al movimiento socioambiental por ese programa anti-extractivista. Y lo último, ahora sí, un ejemplo que tomamos en Argentina es el ejemplo de Total Grand Puy, que bueno, por suerte ahora lo tenemos a Adrián acá, que es un enorme ejemplo y tenemos planteado desde la fracción trotskista y de los diferentes partidos que le integran, aprovechar estas experiencias y dar una pelea dentro del movimiento socioambiental para unir las luchas socioambientales que cada vez van mostrando una emergencia mayor y más dramática, ¿sí? Para que toda esa energía se una a la lucha de clases por un programa anticapitalista con sus propios métodos, recuperando la tradición de la estrategia y de la política revolucionaria marxista para llevar adelante un programa integral para terminar con la explotación de la naturaleza, pero también con la explotación y destrucción de la clase obrera. Así que en eso estamos, yo corto acá, muchas gracias. Directo. Un poco fuerte. Hola. Hola. Yo igual hablo fuerte. Soy italianos, así que... ¿Está bien? ¿Sí? Bien, creo que sí. ¿No? Está como... el ruido hace ruido, sí. A ver ahí. Dale. Hola. Pero se me Ahora ha entendido ahora. Hola. ¿Sí? C'est bon? ¿Está bueno? Está bueno. Perfecto. Vamos. Je vais parler en français. Hein. Non. Je voulais remercier une nouvelle fois, comme l'a fait Juan, l'invitation du CRT et aussi l'importance d'organiser une discussion autour de l'écologie, les avancées de notre international, de l'AFT, du PTS, de Révolution Permanente, et aussi des discussions qu'on va avoir avec vous, les camarades de la CRT, et de expliquer en détail et de répondre à toutes vos questions de ce qu'a été la lutte exemplaire de Grand Puy. Bueno, quería una vez más agradecer, como lo hizo Juan, a todos los compañeros por la invitación y remarcar la importancia de este debate, de discutir a partir de las experiencias tanto dentro del PTS como de Revolución Permanente y también intercambiar con ustedes todas las preguntas y los cuestionamientos que tengan alrededor de la lucha de Grand Puy. Pour commencer, on a besoin d'expliquer un peu la stratégie globale et ce qu'est l'entreprise Total en France et dans le monde. Para empezar, creo que es importante hacer un breve punto sobre la estrategia de Total, de la empresa Total en Francia y en el mundo más en general. Total, c'est l'une des plus grandes entreprises du pétrole dans le monde et principalement en France, c'est la pointe avancée de l'impérialisme français. Total es una empresa muy importante en todo lo que es el petróleo, evidentemente en Francia y en el mundo, y en Francia en particular es la punta de lanza del impérialisme français. Et pour vous donner un ordre d'idée, et aussi parce que Juan me faisait penser à ça quand il parlait de la pollution et des solutions individuelles, en termes de pollution,
Total, la seule entreprise Total, pollue autant que l'ensemble des habitants qui vivent en France. Para que tengan una idea, y eso me hacía pensar Juan cuando decía y cuestionaba la cuestión de la salida individual y el consumo individual, Total contamina lo mismo que contamina el conjunto de los habitantes de Francia. Et la crise écologique, elle en fait pose beaucoup la question de comment produire, comme l'a expliqué Juan, et les capitalistes et particulièrement Total utilisent cette crise pour se repeindre en vert, faire du greenwashing et augmenter leurs profits en pensant différents moyens de continuer à faire du pétrole. Y en ese marco, digamos, la cuestión de la crisis climática, como bien lo decían los compañeros, plantea la cuestión de cómo producir, qué producir, etcétera, y Total utiliza esa crisis climática para hacer greenwashing y tratar incluso pintarse de verde, tratando de ver cómo continuar haciendo negocios y generando beneficios para su empresa, continuando la producción de petróleo. En vérité, la délocalisation des moyens de production du pétrole ont commencé quand moi j'ai commencé à travailler dans le pétrole en 2010, où il y avait en même temps que la grande bataille contre la réforme des retraites de Sarkozy, la fermeture de la première grande raffinerie Total de France, qui est la raffinerie de Dunkerque. Toda la estrategia de deslocalizar la producción de petróleo no es nueva, empieza cuando yo empecé a trabajar en la empresa Total en el 2010, que se dio junto a la huelga importante contra la reforma de las jubilaciones de Sarkozy. Estaba en ese mismo momento el cierre de la primera gran refinería en Francia, que era la refinería de Dunkerque. Et après, il y a eu la fermeture de l'usine pétrochimique de Carlin, de la raffinerie de la Med à Fos-sur-Mer, Marseille. Et ensuite, on arrive en 2020 et la fermeture de Grandpuits. Y después de eso también la patronal cerró una refinería, una fábrica petroquímica en Carlin, que es en el este de Francia, y también la refinería de la Med, que es en Fos-sur-Mer, cerca de Marsella, para los que conocen. Y eso fue en sus últimos años, y en el 2020 avanza la patronal con el cierre de la refinería de Grandpuits. C'est une stratégie globale de Total et du capitalisme français de délocaliser les moyens de production là où les normes sociales et environnementales sont beaucoup plus basses qu'en France. C'est le cas en Arabie Saoudite, dans le Moyen-Orient, en Afrique, etc. Y es una estrategia bien pensada de la patronal de Total y del capitalismo francés de deslocalizar los medios de producción de petróleo a países donde las normas socioambientales son mucho más bajas, como puede ser el caso en Arabia Saudita, en Oriente Medio, en África, etc. En 2020, après la première grève des retraites contre Macron, où ensemble on a participé, c'est grâce à cette grève que j'ai rencontré Révolution Permanente et que je suis devenu militant, on a appris que Total voulait fermer la raffinerie de Grandpuits, qui est, pour vous situer, c'est la seule raffinerie de la région parisienne, proche Paris. Bueno, y en el 2020, justo después de la primera reforma de las jubilaciones de Macron, donde fue en ese momento y gracias a la intervención en la lucha de clases que conocí a los compañeros de Revolución Permanente y que empecé a ser militante de Revolución Permanente, se anuncia, la patronal de Total anuncia el cierre de la refinería de Grandpuits, que es, para que se den una idea, la única refinería en región parisina. Total annonce fermer la raffinerie de Grandpuits parce qu'il veut faire la transition écologique. Donc ellos anuncian que van a cerrar la refinería para hacer la transición ecológica. En réalité, il avait le projet de fermer les raffineries françaises les unes après les autres. Et pour ça, il a effondré la maintenance, la raffinerie, le pipeline s'est percé et lui-même, pour citer Andreas Malm, il a tout seul saboté le grand pipeline Île-de-France.
Y bueno, y ellos lo que tenían como proyecto, digamos, era cerrar una tras otra todas las refinerías que hay en Francia, incluso para eso generando una estrategia, por ejemplo, de no hacer mantenimiento de los oleoductos, etcétera, y como para retomar lo que dice el historiador Andreas Malm, ellos mismos sabotearon el propio oleoducto y no lo repararon, entonces eso les dio la excusa, digamos, para poder cerrar luego la refinería. Depuis 2010, les raffineurs ont toujours beaucoup lutté. On a une grande tradition de lutte des classes. On a fait à Grand Puy la grève de 2010, de 2016, de 2019. Los refineros en Francia es un sector, para que se den una idea, que es un sector bien punta de lanza, digamos, del movimiento obrero, con mucha tradición de lucha. Participaron, fueron parte de la vanguardia que dio las luchas contra la reforma jubilatoria en el 2016, bueno, y toda una serie de conflictos donde incluso los refineros de Grand Puy mismo eran parte de esa vanguardia. Quand on a appris la fermeture, nous, les raffineurs de Grand Puy, on n'était pas étonnés. On savait qu'une raffinerie allait fermer à peu près tous les 5 ans, comme fait Total. Y cuando anunciaron el cierre de la refinería, nosotros en realidad no estábamos muy sorprendidos porque ya sabíamos que más o menos cada 5 años iban a anunciar el cierre de una refinería. Et la différence entre toutes les grèves qu'on a faites, c'est que en 2020, j'étais aussi devenu, en tant que militant à Révolution Permanente, un militant révolutionnaire. Y la diferencia, digamos, para compararlo con las otras luchas, en las numerosas luchas en las que participamos los refineros de Grand Puy, la diferencia fundamental esta vez en el 2020 es que yo era ya militante revolucionario dentro de Révolution Permanente. Et donc, dans cette discussion, il faut comprendre d'une part l'ouvrier, le raffineur, comme un sujet de la révolution écologique, de la grève de Grand Puy, qui a été une grève qui a duré 45 jours. Et aussi, ce qui est important, c'est comprendre le rôle du parti de Révolution Permanente, qui a été un organisateur en multipliant les forces et en pensant une stratégie qui est l'hégémonie et la centralité de la classe ouvrière. Y lo que es importante para entender el rol y la experiencia de Grand Puy es que es entender el rol no solo del refinero como obrero, incluso con conciencia ecológica, que puede estar preocupado por las cuestiones de la transición ecológica, sino también el rol de la organización y del partido como una organización a la vez para traer fuerzas materiales, para reforzar la lucha de distintas maneras, pero también con una claridad estratégica de por qué hacía falta generar esa alianza. Dès le début, dès l'annonce de la fermeture, avec les camarades de Révolution Permanente, on a commencé à discuter de comment on allait combattre et comment on allait grossir le rapport de force face à Total. Desde que supimos que iban a cerrar la refinería, empezamos a discutir con los compañeros de Revolución Permanente cómo hacer para construir una relación de fuerzas importante, porque frente a una patronal como Total era importante, y como eso lo fuimos pensando en común. Et avec Loli, qui suit beaucoup le mouvement ouvrier, et les autres camarades de la direction, on a discuté d'une alliance avec le mouvement écologiste en France, parce que on avait déjà des contacts avec la raffinerie de la Med, qui a combattu l'importation d'huile de palme en 2015. Y bueno, y junto con Loli, que sigue el movimiento obrero, y otros compañeros de la dirección de Revolución Permanente, empezamos a discutir la necesidad y la importancia de hacer una alianza con las organizaciones ecologistas, y también empezar a retomar relación con la ex refinería de la Med cerca de Marsella, que ellos habían hecho toda una movilización para combatir la importación del aceite de palma. Et cette alliance, elle a été rendue possible parce que avec Révolution Permanente, dès le début, on a commencé à développer, à organiser un comité de grève au sein de l'usine et à pousser aux assemblées générales, à l'auto-organisation à chaque moment de la grève. Y esta alianza con el movimiento ecologista fue posible
porque con los compañeros de Revolución Permanente, desde el principio del conflicto, impulsamos la autoorganización, impulsamos la creación de un comité de huelga dentro de la fábrica, impulsamos realmente que los trabajadores se hagan sujetos y haciendo asambleas, discusiones, etc. Ça a été une bataille frontale contre les bureaucraties syndicales qu'on dit de droite ou qui se disent de gauche, soit stalinisme, soit réformisme de droite. No sé. Y eso fue una política que llevamos adelante en confrontación total y en batalla abierta contra las burocracias sindicales, ya sean más de derecha, o sea, las burocracias sindicales de las confederaciones a nivel nacional, o los sectores de la burocracia sindical que se reivindican más de izquierda, que sobre todo que... Je fais une parenthèse pour expliquer le truc de... que hago un paréntesis para explicar porque si no se entiende, que en el sector del sector petroquímico es una burocracia sindical más bien estalinista, que se reivindica, se pinta de rojo, se reivindica revolucionaria, etcétera, etcétera, pero que tienen una lógica de no hacer ningún tipo de alianza en ese sentido, ¿no? Très productiviste. O sea, con una lógica muy productivista, incluso diciendo que no hay que cerrarlas, o sea, diciendo que no aliarse con los ecologistas sería poner en riesgo los trabajos de los obreros petroquímicos, etc. Même pendant cette bataille, ils nous ont beaucoup menacés, invisibilisés dans leur presse et ils nous disaient qu'on n'allait pas avoir d'argent pour la caisse de grève. Y por ejemplo, durante esta alianza que hicimos con los militantes ecologistas, estos sectores de la burocracia más de izquierda, entre comillas, trataron de presionarnos de toda forma posible, incluso amenazándonos, por ejemplo, que no nos iban a dar plata para la caja de huelga, diciendo, de todo tipo de presiones para que no hagamos y no visibilicemos esa alianza. Parce que il faut comprendre que la grève de Grand Puy, c'est la première grève où il y a une alliance avec les raffineurs et le mouvement écologiste. Et cette grève disait, en tout cas nous on avait ce discours-là, de dire que le syndicat, la CGT, le comité de grève était pour dépasser la production, arrêter la production des énergies fossiles, avec une alternative de nationalisation de l'industrie fossile, des raffineries sous contrôle des travailleurs. Y esta huelga que duró 45 días, porque antes no lo había mencionado, duró 45 días, fue la primera vez que existió en Francia una alianza entre el movimiento obrero y los sectores ecologistas, planteando la necesidad, de nacionalizar la industria del petróleo, etcétera, bajo control de los trabajadores. Et contre la thèse, par exemple, d'Andreas Malm, qui est un intellectuel que vous connaissez, qui parle beaucoup d'écologie, etc. Il dit beaucoup, on ne peut pas compter sur les travailleurs des industries fossiles et des industries polluantes pour que ce soit des alliés du mouvement écologiste. Y eso va contra lo que dice Andreas Malm, que seguramente ustedes conocen, que es un historiador sueco, que conocen, que es un intelectual que habla mucho de ecología, que plantea que es imposible apoyarse en los trabajadores de la petroquímica y de los petroleros para generar y hacer la transición ecológica. Et avec ces grèves, nous, on a démontré et on a aussi beaucoup expliqué ce que c'est qu'un ouvrier, un raffineur, que c'est pas seulement un allié du mouvement écologiste, mais c'est aussi le sujet principal de la révolution écologiste. Nosotros lo que tratamos de hacer a partir del ejemplo de Grand Puy es explicar y tratar de plantear lo que implica qué es el refinero, qué es el trabajador petroquímico, que no es un obrero y un sujeto, que es el sujeto principal en realidad de la transición y de la revolución ecológica. Premièrement parce que c'est l'ouvrier, le raffineur, mais aussi l'ensemble des ouvriers, des mineurs, etc., qui travaillent dans les industries polluantes, qui sont les premières victimes de leur pollution.
Y en primer lugar porque los trabajadores que trabajan en la industria petroquímica son en realidad casi los primeros o parte de los primeros perjudicados por la contaminación que genera. Et aussi parce qu'ils vivent dans la nature, proche de leurs usines. Y viven, en la mayoría de los casos, cerca de las fábricas que producen esa polución, esa contaminación. Et du coup, ils voient la pollution qu'il y a, notamment, par exemple, nous, on disait beaucoup, il y a des rivières, des grandes rivières qui sont proches de l'usine, et on disait beaucoup que même quand il faisait très chaud, on ne pouvait pas y mettre nos enfants, parce qu'on sait à quel point l'usine, elle pollue cette rivière. Y por ejemplo, la fábrica de Grandpuits está alrededor de la fábrica, cerca de la fábrica hay ríos, y nosotros siempre un ejemplo que decíamos concretamente para mostrar esta relación es que nosotros, incluso cuando hace mucho calor, no podemos poner a nuestros hijos que se bañen en que se metan al agua en esos ríos porque sabemos a qué nivel están contaminados por la política industrial de Total. Et ça, j'explique ça un peu avec du détail, mais on pourra y revenir, mais c'est important parce que le mouvement écologiste ne pense pas le travail. Ils sont très loin du mouvement des travailleurs, du mouvement ouvrier, et ils ne comprennent pas le travailleur, l'ouvrier comme un sujet. Digo esto con un poco de detalle, por ahí podemos volver en la discusión misma, pero me parece importante porque el movimiento ecologista no se plantea mucho, o es raro que se plantee la cuestión del trabajo y del obrero como sujeto central. Aujourd'hui, à Grandpuits, l'ensemble du comité de grève, c'était la nouvelle, ce qu'on dit, la nouvelle génération ouvrière qui avait une trentaine d'années, 40 ans, tous avec des enfants. Y por ejemplo, en el comité de huelga, que fue un comité de huelga muy importante que se hizo durante el conflicto, casi todos los trabajadores y los obreros que participaron de ese comité de huelga, elegido por las distintas líneas de producción y todo, se habían votado por la base y todo, eran la gran mayoría, la enorme mayoría, obreros de 30, 35 años, con hijos muy jóvenes. Sí. Et ça, c'est un facteur important à comprendre parce que ça montre à quel point les ouvriers, ils sont beaucoup sensibles à ce qui se passe en dehors de leurs usines. Y eso es importante, es parte de lo que nosotros llamamos la nueva generación obrera, y que es muy importante entenderlo porque es toda una generación joven, de obreros jóvenes, que se preocupan de lo que pasa más allá de las fronteras de la fábrica. Et au-delà de la question écologique, d'ailleurs, nous, on dit beaucoup ça, et moi je dis beaucoup ça dans les interventions pour comprendre l'hégémonie de la classe ouvrière et à quel point elle est sujet en fait de la révolution. Nous ne sommes pas seulement ouvriers, on est des hommes, des femmes, des gays, des lesbiennes, des trans, des racisés, des immigrants, etc. Y que no solo, eso pasa no solo con la cuestión ecológica, sino que yo siempre lo digo, para graficarlo, nosotros los obreros, que somos el sujeto central de la revolución, que podemos generar una política hegemónica hacia el conjunto de los sectores oprimidos, también somos obreros, somos hombres, somos mujeres, somos LGTB, somos gays, somos lesbianas, somos trans, somos obreros racializados, somos inmigrantes. La grève de Grandpuits, elle a fait toute cette démonstration avec les assemblées générales, les comités de grève, l'alliance avec les écolos, et il y a eu aussi une commission de femmes qui est née. Y bueno, en la huelga de Grandpuits tratamos de hacer una serie de demostraciones o una serie de ejemplos que puedan servir, incluso a inspirar a otros sectores, como fue, bueno, lo que yo comentaba, el comité de huelga, la alianza con los movimientos ecologistas, y también impulsamos una comisión de mujeres. Et pendant 45 jours, on a fait vivre le piquet comme si on l'avait privatisé sous contrôle des travailleurs. Durante 45 días que duró la huelga, digamos, y tratamos de que viva el piquete de huelga que estaba como en el estacionamiento de la fábrica, y digamos que fue una especie de privatización del estacionamiento de la fábrica de Total bajo control obrero, porque de hecho era como un lugar donde se vivía mucho. El piquete de huelga era 24 horas sobre 24, o sea. Et il faut comprendre que les raffineurs, ils ont une expérience partielle du contrôle ouvrier, parce que quand on fait grève,
pour assurer la sécurité d'une raffinerie, c'est beaucoup de bombes. Le patron, il a besoin de nous pour assurer la sécurité. Y hay que entender que hay algo muy específico del sector de la petroquímica y de las refinerías en particular, que cada vez que hay una huelga, incluso huelgas parciales, etcétera, etcétera, hay una especie de embrión de control obrero en las refinerías, porque como es un trabajo muy difícil, tecnificado, etcétera, y de hecho manipulamos como bombas, muchas bombas dentro de la fábrica, o sea, el patrón necesita, que no tiene ese conocimiento y ese savoir-faire, necesita que los refineros, necesita de la competencia, digamos, y del conocimiento de los refineros para poder garantizar toda una serie de cuestiones en relación a la seguridad industrial incluso del sitio. Et grâce à cette stratégie et aussi grâce au rôle du parti où toute l'organisation de Révolution Permanente s'est mise au service de la grève, où par exemple on a pu voir énormément de jeunes de Révolution Permanente venir sur le piquet, soutenir les grévistes, mais aussi multiplier la visibilité sur les réseaux sociaux. Bueno, y como decía en un principio, el conjunto de los militantes de Revolución Permanente se pusieron al servicio de la huelga, viniendo al piquete con muchos jóvenes, tratando de apoyar la huelga, ayudando, por ejemplo, en la visibilización en las redes sociales del conflicto, etcétera, y eso nos ayudó mucho. Je termine là-dessus. Et il y a même des jeunes travailleurs de la culture ou des jeunes étudiants de la culture qui ont fait venir le premier spectacle vivant qui était pendant le Covid, où on a planté un chapiteau sur le parking de la raffinerie de Grandpuits. Y incluso tuvimos la suerte de contar con el apoyo de muchos jóvenes estudiantes o trabajadores de la cultura que bueno, hicieron toda una serie de acciones y de actividades para apoyar la huelga y logramos hacer en el estacionamiento, pusimos una carpa enorme para hacer el primer espectáculo que se hizo durante el COVID en Francia, donde en ese momento todavía estaba el COVID, y un espectáculo cultural, digamos, de una humorista bastante conocida que vino a hacer un espectáculo en el piquete de huelga. Pour finir, cuando todos los espectáculos estaban prohibidos, no se podía ir al teatro ni a nada. Pour finir, et on pourra y revenir dans les différentes questions, mais pour finir, il faut comprendre qu'aujourd'hui, Révolution Permanente, c'est devenu un exemple, dans les organisations politiques, et notamment l'extrême gauche, c'est devenu l'organisation la plus avancée, grâce à Grandpuits et au travail du parti, de l'organisation, sur toutes ces questions de l'écologie dans les mains des travailleurs, de l'hégémonie de la classe ouvrière et de son rôle dans la transition écologique. Para terminar, solo plantear que bueno, que esta experiencia, que hoy en día, digamos, lo que sí se puede decir que en relación incluso al resto de la extrema izquierda, en Francia, Revolución Permanente es claramente la principal corriente, que es la más avanzada, digamos, en plantear y tener una reflexión sobre la transición ecológica, sobre el rol de la clase obrera como sujeto central, etc. Et je dis ça parce que c'est très important qu'on ait ce genre d'échange aujourd'hui, aussi parce que ça nous permet de discuter partout, dans tous les pays où on est, de l'exemple de ce que peut être la classe ouvrière qui résout en fait la crise écologique. Y creo que, bueno, para terminar es muy importante eso y es importante que podamos intercambiar, incluso a nivel de nuestra organización internacional, sobre estas experiencias y, bueno, y ver cómo eso puede ayudarnos a pensar la transition. La crise écologique, c'est une question très hégémonique et nous, en tant que FT, en tant qu'organisation internationale, on se doit beaucoup de penser ces questions et de travailler ensemble sur comment s'améliorer, penser un programme et exporter les grèves qu'on a connues, les exemples comme c'est le cas de Zanon, Maligraph ou Grandpuits. Y que el rol de nuestra organización internacional es también ver cómo de esos ejemplos podemos hacer ejemplos que se conozcan incluso a nivel internacional. J'ai oublié la première partie de ce que tu as dit. Je disais que la crise écologique, c'est une crise... Oui, oui. La crisis ecológica, digamos, tiene un potencial hegemónico muy importante, entonces nosotros como corriente internacional
tenemos que preocuparnos de esa cuestión, pensarla, tratar de reflexionar y profundizar nuestras elaboraciones en ese sentido y ver cómo hacer de los ejemplos que fuimos haciendo, ya sea bueno, Grand Puy, Marigraf, Zanon, etc., hacer ejemplos que se conozcan más en general. Et pour finir, aussi un travail important qui est le travail intellectuel pour penser cette question que Juan Duarte fait avec le PTS et qu'on doit tous faire ensemble. Para terminar, muy importante me parece también toda la política en el terreno de la elaboración y de la reflexión intelectual que hacen los compañeros como Juan Duarte y otros compañeros del PTS y que tenemos que ver cómo hacer en común. Muchas gracias.